Nos encontramos en el segundo domingo del tiempo pascual, conocido también como el Domingo de la Divina Misericordia. Hoy podemos rezar, por lo tanto, la coronilla de la Divina Misericordia en nuestras casas, en nuestra familia. Hoy es un día maravilloso para ofrecer y consagrar nuestra vida, nuestra familia y nuestra comunidad a la Divina Misericordia. En otras palabras, a Dios. Por eso todas las lecturas de este día nos hablan de la Divina Misericordia. El Salmo pues es una invitación y una acción de gracias a Dios por toda la misericordia que ha tenido con la humanidad. Dice: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque la Divina Misericordia ha actuado desde el principio, desde la creación, y sigue actuando en nuestros tiempos. Nos encontramos entonces en este tiempo también sorprendente, en este tiempo especial, en este tiempo de salvación que es este tiempo de Pascua, porque seguimos alegres porque Cristo ha resucitado. Yo en este día quiero ver, por lo tanto, solo caras alegres y por lo tanto corazones alegres. Es que no tenemos motivos para estar tristes, tenemos un gran motivo para estar alegres, y es que Cristo ha resucitado. Y en la lectura de hoy se nos habla de cómo Cristo llega a la primera comunidad formada por Él con las puertas cerradas. Y a veces nosotros también estamos así con las puertas cerradas de nuestro corazón, y por eso Cristo cuesta que entre y llegue a nuestro corazón. Pero hoy el Señor se nos muestra para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Por eso el tema central de este segundo domingo de Pascua es la comunidad de Jesús. Tema central, comunidad de Jesús. El Evangelio nos ayuda a descubrir cómo es una comunidad. ¿Cómo es una comunidad? Comunidad que no tiene en el centro de su vida a Jesús, pero también comunidad que tiene en el centro de su vida a Jesús. Cuando el resucitado no se ha puesto en medio de nuestra vida, vivimos con el alma cerrada, intentando defendernos como podamos de nuestros propios miedos y culpas, levantando muros protectores, desconfiando incluso de los más cercanos, guardándonos para adentro lo que soñamos. Nos duele, necesitamos nuestras frustraciones, tenemos cerradas nuestras puertas, ponemos cerrojos a nuestro corazón y no dejamos que el resucitado entre. Hoy entonces que hablamos de la comunidad de Jesús, ¿qué es lo que nos ha hecho miembros de la comunidad de Jesús? El bautismo. ¿Y qué es lo que fundamenta la comunidad de Jesús? La fe en el resucitado. Y la fe del resucitado se basa en el final del Evangelio de Juan que hemos escuchado el día de hoy. Si nosotros creemos que Jesús ha resucitado, automáticamente creemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Que esto es lo que nos quieren demostrar los 4 evangelios desde el principio hasta el final. Nos quieren dar a conocer que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús es el resucitado, y ese es el fundamento principal de la comunidad de Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que mantiene unido a esta comunidad de Jesús? Es el amor. El amor, donde hay amor, allí está la humanidad. Y el Señor nos expresa ese amor en su divina misericordia. Su divina misericordia. Y donde queda aclarado de una vez y para siempre el amor divino y misericordioso de Dios en la entrega de su Hijo por cada uno de nosotros para perdonarnos nuestros pecados, y en su resurrección, porque allí nos ha dado vida en abundancia, y nos dice también en el Evangelio en este día que vamos a tener vida en Jesús, vida en el nombre de Jesús, vida en el resucitado. En esta comunidad de Jesús entonces, que está fundamentada sobre la fe del resucitado, que lo mantiene unido es el amor, y el amor, decíamos hace algún tiempo, que es el amor es el ejercicio de la inteligencia, de la libertad y de la voluntad, es decir, es nuestro accionar día a día entregado hacia el Señor, ejercicio porque todos los días debemos de ejercitar el amor,
Todos los días debemos de dar amor, de la inteligencia, porque tiene que nacer del corazón, y nadie ama lo que no conoce. Y en este día nosotros en la comunidad de Jesús nos disponemos a formarnos por medio de su palabra, y al final hacemos un banquete que es la Eucaristía. Ese es el amor inteligente. Es libre porque tiene que nacer y partir del corazón. Nadie tiene que seguir al Señor de manera condicionada porque nada está haciendo. Al Señor hay que seguirlo libremente y con un corazón dispuesto. Por eso en cada Eucaristía se les dice que cada cristiano debe de estar de manera plena, consciente y activa. En otras palabras, de manera libre y voluntario, porque la voluntad nace del corazón, nace de la vida. Y eso es lo que nosotros debemos de vivir cada día con el amor. Ahora bien, vamos a hablar de dos situaciones de la comunidad de Jesús en este día. Esta es la situación, la que les voy a mencionar ahorita, de la comunidad antes del encuentro con el resucitado. Voy a hablarles de una comunidad antes del encuentro con el resucitado y de una comunidad después del encuentro con el resucitado. Y veamos nosotros en cuál de las dos comunidades estamos ubicados. ¿En la que ya se encontró con el resucitado o en la que aún no se ha encontrado con el resucitado? Vamos a utilizar 3 frases en cada expresión de la comunidad antes del resucitado y después del resucitado del Evangelio. 3 frases del Evangelio. Utilicemos la primera parte entonces en aquellas personas que no se han encontrado con el resucitado. Al atardecer, dice el Evangelio, de aquel día. En el atardecer se va la luz y viene la noche. Es decir, el tiempo de la desorientación, del no saber dónde está uno. Ese es el sentido. Pensemos entonces en aquellas noches sin luz eléctrica, de manera simbólica claramente. La noche, desde la Biblia, implica la pérdida del sentido de la vida. Lamentablemente hay muchas personas de nuestro tiempo en esta situación que están convencidos de que con la muerte todo se acaba. Primera impresión de aquella persona que no ha conocido a Jesús, el atardecer de aquel día, es decir, llega la noche, la oscuridad que es sinónimo de pecado, la oscuridad que también da a conocer a aquellos que no están convencidos de que después de la muerte hay vida. Segunda frase del Evangelio, las puertas cerradas. Esta frase está dicha especialmente para los cristianos que no creen en la resurrección. No hay salida, no hay horizonte, no hay perspectiva, tampoco hay nada que ofrecer. La fe se vacía de contenido. Lo decía San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y somos los más desgraciados de todos los hombres. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, del 13 al 14. Y la tercera expresión que vamos a utilizar es por miedo a los judíos. Después de la muerte de Jesús, todo había terminado para los discípulos. La causa de Jesús había quedado olvidada poco a poco, como si se tratara de un sueño. Ya no tenían las personas que siempre defendía, ya no tenían su confianza puesta en el Señor, el miedo les había apoderado sus corazones. En esta situación es imposible la evangelización para dar malas noticias, ya que tenemos los medios de comunicación. Bien, estas son las 3 situaciones: aquellos que se dejan llevar por la oscuridad de la noche y no creen que hay vida después de la muerte. Segundo, las puertas cerradas, simbólicamente las puertas del corazón. ¿Cómo se van a encontrar con el resucitado aquel que tiene cerradas las puertas de su corazón? Y tercero, por miedo a los judíos. ¿Qué es la fe? Es seguridad total en Dios. ¿Qué es lo contrario a la fe? Es el miedo. El miedo es inseguridad, y el cristiano no debe de seguir al Señor por miedo, debe de seguir al Señor por fe. Por eso el Señor en la Sagrada Escritura nos dice 365 veces aparece la frase: no tengas miedo, yo estaré contigo hasta el final de los días. 365 veces, como 365 días tiene el año. Por lo tanto, aquella persona que tiene miedo no se ha encontrado todavía con el resucitado. Ahora bien, adentrémonos a lo que nos interesa de manera fundamental en este día: la situación de una comunidad que se ha encontrado con Jesús.
Todos los que estamos hoy reunidos aquí en este templo parroquial y todos los que están conectados por medio de la parroquia virtual, es que se han encontrado con Jesús. De hecho, la disponibilidad para escuchar la palabra de Dios, para estar aquí, eso implica que ya se han encontrado con el resucitado. Ahora solo falta proclamar al resucitado con nuestra vida. Adentrémonos entonces a otras expresiones propias de la comunidad. Primero, los discípulos se alegran. Tengamos en cuenta que nosotros somos esa nueva comunidad de Jesús y por lo tanto nosotros debemos de estar alegres porque Cristo ha resucitado. Pero no debe ser una alegría normal, epidérmica, es decir, que dura muy poco. Se trata de una alegría profunda que nadie nos puede arrebatar nunca más, porque es la alegría del resucitado. Alegría del cuerpo y alma, alegría que durará para siempre. La alegría en el Señor, la alegría en el resucitado, no solo es para este tiempo pascual, la alegría es para siempre, para toda la vida. Por eso es una alegría perfecta, alegría que ya no pueden contener. Y debemos de sentir esta necesidad de comunicar esta alegría, no la podemos quedárnosla para nosotros, debemos de compartirla con los demás. Y así han sido los apóstoles, han sido testigos de esa alegría. Nosotros, como los nuevos apóstoles del Señor, discípulos del Señor, debemos de anunciar la alegría del resucitado a todo el mundo. Mire, primera actitud de aquella persona que ha conocido al Señor, expresa su alegría, porque se ha encontrado con el que es el motivo de la alegría, que es el resucitado. Segunda actitud, puertas abiertas. Aquellos que han estado encerrados salen a dar esta maravillosa noticia a todo el mundo. Nadie los puede detener. Si tratan de acallarlos, dirán que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Puertas abiertas, debemos de abrir nuestras puertas y debemos de salir allá afuera a anunciar esta alegría del resucitado, aunque a veces el mundo esté en contra de esta alegría, aunque a veces el mundo nos muestre otro tipo de alegrías superfluas, pasajeras. En el Señor está la alegría perfecta y por lo tanto debemos de abrir las puertas de nuestro corazón, las puertas también del mundo para ir a evangelizar sin miedo. Para los que creen en Jesús hay futuro, hay horizonte, hay vida, hay un primer día de la semana, hay un nuevo porvenir. Eso es estar con las puertas abiertas y dispuestas para el Señor. Hay futuro, hay horizonte, hay un primer día y por lo tanto está la alegría del resucitado. El futuro no es algo para nosotros los cristianos, el futuro es alguien. Y ese alguien es Jesús. El futuro es Dios, nuestra patria, nuestro descanso, nuestra plena realización, nuestra felicidad que nadie nos puede arrebatar. Y en este día de la Divina Misericordia, todos debemos abrir de par en par las puertas de nuestro corazón y ofrecer a nuestros hermanos no el pan duro y amargo del odio, la ira, la venganza, la incomprensión, sino el pan tierno y caliente del perdón y de la misericordia. Y aquí vemos dos elementos. ¿Qué es lo que no debe existir en la comunidad de Jesús? No debe existir el odio, la ira, la venganza, la incomprensión. ¿Qué debe de existir en la comunidad de Jesús? El perdón y la misericordia. Solo en el perdón y la misericordia la comunidad se mantiene unida. Tercer aptitud de alguien que se ha encontrado con el Señor Jesús: pierde el miedo. El encuentro con el resucitado les hace perder el miedo a morir. Van a la muerte cantando. Y cuando los meten en la cárcel se sienten felices de haber padecido por el nombre de Jesús. Y eso lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 41. Preguntémonos entonces nosotros, hermanos, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese aparecido en el caso a Tomás? ¿Se hubiera ido del grupo si nos adentramos al Evangelio de hoy? ¿No hubiera podido soportar la presión de unos compañeros felices y contentos y él lleno de alegría? Y a veces pasa en nuestras comunidades. Quien se ha encontrado con el Señor Jesús muestra alegría. Quien no se ha encontrado con el Señor Jesús tiene cara de funeral, cara de tristeza. Y hoy tenemos la actitud de Tomás. Mientras los demás estaban alegres, felices porque se habían encontrado con el Señor Jesús,
Tomás estaba triste, estaba con miedo, no había plena fe en él, sino que hasta que se encontró con el Señor. Se sentiría entonces Tomás totalmente desfasado, sin el encuentro con Jesús resucitado, sin experiencia de Pascua. Es imposible llevar una auténtica vida cristiana. Es imposible llevar una auténtica vida cristiana si aún no nos hemos encontrado con el resucitado. La iglesia no necesita cristianos con caras de Viernes Santos, sino cristianos con caras de Pascua, de resurrección. Que se les quede muy dentro en el corazón. La iglesia no necesita ya cristianos con caras de Viernes Santo. Cristo no se quedó en la cruz, Cristo no murió en el sepulcro, no se quedó en el sepulcro. Cristo resucitó y por lo tanto necesitamos caras de Pascua, de resurrección, caras alegres, caras felices. En conclusión, hermanos, las lecturas de hoy nos ofrecen claves importantes sobre cómo ha de ser una comunidad en el resucitado. Primero entonces la cercanía a los heridos y crucificados de hoy, tocar sus llagas en los sufrientes y crucificados de hoy. Eso que el Papa llama una iglesia hospital de campaña, una iglesia samaritana, una iglesia que se va a buscar a los descarriados. Segundo, una iglesia comunidad de hermanos que comparten y reparten lo que tienen y se aman entre sí. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos explica suficientemente cómo ser una auténtica comunidad cristiana. Tercero, una iglesia misericordiosa que quiere, procura y sabe reconciliar y perdonar, que pone la compasión y la misericordia por encima de las leyes y se pone al servicio de los demás. Cuarto, una iglesia instrumento de paz, a ejemplo de San Francisco de Asís, que sabe dialogar, acoger, comprender, acompañar y sobre todo hacerse presente en los conflictos para tender puentes. Nosotros somos puentes de amor, porque el amor viene de Dios hacia nosotros y nosotros hacemos un puente de amor para que también los demás puedan encontrarse con el Señor. Y quinto y último elemento, una iglesia que no se encierra en sí mismo, que sale a las periferias, que pone en el centro al Señor y no a sí misma, que huye del clericalismo para ser pueblo de Dios. Y de esto nos habla Aparecida, ser pueblo de Dios. Comunidad fraterna que se pone al servicio de los demás, al servicio del mundo. Una iglesia valiente en la que no falten mártires. ¿Estamos entonces nosotros, hermanos, dispuestos a vivir de manera auténtica en esta comunidad de Jesús? El Señor nos llama a la felicidad, porque la felicidad solamente se encuentra en Él, en la confianza en el resucitado, la confianza en el resucitado, la fe en el resucitado. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. La fe es un regalo maravilloso que cada día nosotros debemos de poner en el Señor. Y termino con aquella frase de uno de los santos de la iglesia que dice: Dios busca al hombre porque lo ama, el hombre busca a Dios porque lo necesita. Esa necesidad de Dios nos debe de ayudar a nosotros a no tener miedo, sino a poner nuestra plena seguridad, es decir, nuestra fe en el Señor. Y solo así vamos a ser una comunidad auténtica de Jesús. Decía al principio, ¿qué nos hace miembros de la comunidad de Jesús? El bautismo. ¿Qué fundamenta la comunidad de Jesús? La fe en el resucitado. ¿Qué es lo que mantiene unido a la comunidad de Jesús? El amor misericordioso de Dios, la divina misericordia. Por lo tanto, nosotros aquí lo tenemos todo para ser felices. No queremos cristianos de Viernes Santo, queremos cristianos de Pascua, de Resurrección. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.